Rafael Bielsa, nacido el 15 de febrero de 1953, acuariano, serpiente de agua en el horóscopo chino. Nacido en Rosario, la calle Mitre, 2320, Mitre y La Paz, barrio del Abasto. En aquel momento era un barrio bravo, porque era el barrio del Abasto. A 3 cuadras estaba el mercado de Abasto, que hoy es una plaza seca, y era una calle empedrada con tranvía, y pasaban los carros de los verduleros. Era una época que te regalaban el perejil, a veces te regalaban algunos tomates, ¿no? Una época muy linda, muy callejera, muy de vivir en el barrio, jugar a la pelota, muy linda época. Mucho más segura, el barrio socialmente mucho más integrado hacia el norte, la casa lindera con la casa donde yo vivía don Atilio Carradori, que era el director de un célebre banco, el Banquito Ferroviario, y o sea, era un hombre de muy buen ingreso y una casa preciosa. Y hacia el sur de la casa nuestra, paterna, vivía una familia más humilde, los Caporoso. Pero en el barrio a todo el mundo le importaba la suerte de todo el mundo, ¿no? Era la época de cuando mi mamá hacía una comida rica, llevarle a la nona Caporoso, viceversa. No había mendicidad, ¿no? Siempre había algún chiflado en todos los barrios que pedía comida, pero se la comía. Era una época muy linda. Mi madre es de un pueblito que se llama Morteros, donde yo pasaba mis vacaciones de verano y a veces las de invierno. Normal 3, a la vuelta de casa, un colegio que tenía pileta de natación climatizada en aquella época, no mirá lo que era la educación pública. Y muy buen colegio, muy buenos profesores, muy buenos maestros. Me acuerdo de una maestra, Lidia Scheffer, muy buena maestra, un maestro Mercogliano, gran maestro, Bosigli, otro gran maestro. Eran maestros muy capacitados, muy formadores. Y después hice la secundaria en el Superior de Comercio. Empecé entrando por Oroño y terminé la secundaria ya con la entrada, como es ahora, por Balcarce. Y el grupo era muy lindo, del colegio no tengo recuerdos gratos, porque era un colegio extremadamente exigente. Yo tenía muy mala conducta, pero era muy buen alumno y no faltaba nunca. Entonces me elegían el mejor compañero. Entonces la combinación entre que era buen alumno, que no faltaba, que era el mejor compañero, me salvaba de la pésima conducta que tenía. No se aplicaban amonestaciones, se aplicaban suspensiones, con asistencia a clase o sin asistencia a clase, y siempre unos líos con mi familia, ¿viste? Cuando llegaba con una suspensión y siempre estaba tecleando de quedarme libre por este mismo tema, ¿no? El colegio era muy, muy exigente. Teníamos trimestrales, en contabilidad nos eximíamos con 8, pero el grupo era un grupo fantástico, ¿no? Por esto de la mala conducta, teníamos una profesora, Estrellita Pla de Walter, profesora de Educación Democrática, y había un compañero, Dante Beglia se llama, me imagino, que era un tipo muy inteligente. Entonces un día, en la clase de ella, simulamos una discusión muy subida de tono, y había una cosa que si tiraba de 2 piolines sonaba como un disparo. Entonces en la mitad de la discusión, Bella saca una pistola y dice: voy a terminar con tu vida, y me dispara. Suena el disparo y yo tenía preparada la mano con témpera ensangrentada y caí muerto, ¿no? Pobre, casi la matamos del susto a esa maravillosa mujer, Estrellita Pla de Walter. Pero eso es una anécdota que me viene ahora a la cabeza, pero todos los días era así, ¿no? Todos los días era así. Yo era un tipo rebelde, ¿no? Y me costaba mucho soportar mansamente la autoridad que te imponía el colegio, porque era un colegio anexo a la Facultad de Ciencias Económicas. De hecho,
la mayoría de los profesores que teníamos también eran profesores universitarios. Entonces era un colegio opresivo, ¿no? Y oprimente. Y yo me rebelaba contra eso y además era prematuramente peronista, en una familia antiperonista, en una época donde el peronismo estaba proscripto, ¿no? En la década del 60. Era una juventud politizada, muy politizada, para la edad que teníamos. Leíamos mucho, leíamos libros, digamos, prematuramente, accedíamos prematuramente a cierta literatura que no era propia quizá de la madurez de aquel o de la inmadurez de aquellos años, y era un componente explosivo, ¿no? Yo siempre, me imagino que debía ser un tipo insoportable, porque estaba siempre desafiando a los profesores, ¿no? Refutándole las cosas que decían, era un tipo mal avenido, digamos, ¿no? Sí, jodido. Nosotros teníamos como dos mundos, ¿no? Los tres, Marcelo, María Eugenia y yo. Es decir, el mundo de lunes a viernes, que era el mundo del barrio, ¿no? De lo que te contaba, jugar a la pelota, la barra de la esquina, ¿viste? Atorrantear, agarrarnos a piñas, ¿viste? Y después estaba el sábado y domingo, que nos íbamos a la casa de mi abuela, que estaba en Montevideo y Oroño, que era donde trabajaba mi abuelo, que era un administrativista con una biblioteca oceánica. Y yo siempre viví los dos mundos con mucha intensidad, ¿no? O sea, me sentía tan cómodo atorranteando como me sentía cómodo fatigando la biblioteca de mi abuelo, que era una biblioteca de 30.000 volúmenes, una hermosísima biblioteca. Mi abuela María Luisa, la esposa de Rafael, del administrativista, tenía una especie de pequeño séquito de servicio doméstico. Y era severa con el servicio doméstico, ¿no? Por eso, por esas raras leyes de la vida, mi madre era muy buena con quienes la ayudaban en las tareas domésticas. Y las que la ayudaban le duraban 6 meses, 7 meses. Mi abuela era tremenda, le duraban 20 años. 20 años, 25 años, ¿viste? Siempre. Y era tremenda, ¿no? Y entonces mi abuela a veces las maltrataba, hagan tal cosa, hagan tal otra. Y yo me iba a una pieza donde dormían y las escuchaba hablar y decir, bueno, si estuviese en Perón, si estuviese Evita, no nos pasaría esto, ¿no? Y la identificación con el humillado, con el ofendido, ¿no? Eso sumado a mi naturaleza rebelde, entonces el lugar del ofendido era ese. Y ese era el lugar del peronismo, que además estaba proscripto, perseguido, no se podía decir Perón. Y me parece que toda esa mezcla fijó en mí hasta el día de hoy, ¿no? Una sensibilidad peronista. Y creo que ahí se coaguló la identidad política prematuramente, ¿no?